Sin salud mental no hay felicidad posible. Por eso tienes que seguirnos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde en Radio Libertad. Saludo y doy la bienvenida en vivo y en directo a una personalidad jurídica de primer orden. Es una satisfacción que haya aceptado esta entrevista, precisamente en el espacio que patrocina AMAI TLP Fundación, para la que colabora don Esteban Ceca de manera altruista. Don Esteban Ceca Magán es en la actualidad presidente de honor y socio fundador de Ceca Magán Abogados. Es un referente de los abogados laboralistas en España, una profesión extraordinariamente importante en nuestro país durante muchos años, con numerosos libros publicados, miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia, del Consejo Asesor de Economist in Juris, del Foro Español de Laboralistas, doctor en Derecho, Premio Nacional al Mejor Expediente Académico. Un currículum admirable. Esteban, buenas tardes. Buenas tardes. Es un placer para nosotros realmente verte en directo. Siempre decimos que las personas que vengan a los estudios lo agradecemos muchísimo. Sé que es un esfuerzo, todos tenemos nuestras agendas, todos tenemos nuestras tareas, pero es un gran honor para nosotros. Lo repetimos constantemente, es clave el factor trabajo para afrontar correctamente las terapias en enfermos mentales. Por eso queremos comenzar porque nos diera su opinión sobre la importancia del empleo en pacientes diagnosticados con alguna enfermedad mental. Su experiencia seguro que nos sirve para responder a esta pregunta que nos hacemos siempre. El trabajo es un derecho fundamental constitucionalmente reconocido en España. Nadie puede por ello considerarse en plenitud de sus derechos civiles si pudiendo y queriendo trabajar no encuentra un empleo. Y si esto resulta predicable de cualquier ciudadano, no debería hacerse distinción alguna sobre si el mismo es una persona sana, un enfermo físico, un discapacitado físico o sensorial o un paciente mental. Un enfermo mental debe inicialmente ser correctamente diagnosticado y recibir unos adecuados tratamientos psiquiátrico, psicológico y medicamentoso. Pero no debe quedarse ahí apartado de la sociedad, sino integrarse en la misma. Y la mejor forma de conseguirlo es acceder a un empleo. Fantástico, fantástico. ¿Es así? Ahora bien, nos encontramos con una realidad evidente. Hablamos de España, ¿verdad, Esteban? El trabajo es un bien escaso, que no llega a todos. En España existen 3,5 millones de parados, debiendo formularnos la siguiente pregunta. Adelante. ¿Entre esos desempleados se contabilizan los enfermos mentales que pueden y quieren trabajar? Oh, qué buena pregunta, Esteban. Pues sí, lamentablemente no. No, la respuesta es no. La sociedad española, a mi entender, sigue dando la espalda a ese derecho fundamental y constitucional antes expuesto, el de que todos tenemos derecho al trabajo y también los enfermos mentales. De ahí que la injusticia legislativa derivada de esa realidad social sea tal que en un lado posiciona a los trabajadores sanos y en otro a los discapacitados, estableciendo incluso entre estos últimos un cierto grado de prelación, pues prioriza la discapacidad física o sensorial sobre la propia enfermedad mental. También hay una discriminación. Efectivamente. Ello hace que sea mínimo el número de pacientes mentales que acceden a un empleo, con lo cual se les priva de ese derecho y lamentablemente se les elimina su necesaria integración en la sociedad y en el mundo de la empresa. Bueno, es muy claro el diagnóstico. Sí, don Esteban ha hecho un diagnóstico extraordinario, preciso, científico en este caso. No son opiniones, son, por supuesto, respetabilísimo. Don Esteban respalda esto, pero no cabe ninguna duda de que es un diagnóstico y está basado en datos. La legislación laboral española otorga facilidades para la contratación de empleados. Esteban Ceca,
con patologías mentales, o se corresponde con el diagnóstico que acaba de hacer justamente que la legislación no ayuda? O sea, estamos hablando del diagnóstico que hemos hecho, es la realidad, hay una situación que es la que es, un paro, un desempleo importante, y además dentro del desempleo pues está clasificado que hay una discriminación evidente con la enfermedad mental. Ahora, ¿es culpa de la legislación laboral española que no otorga facilidades para la contratación de empleados? ¿Cuál es su criterio? No, la respuesta es negativa. Nuestra legislación laboral no otorga facilidades para la contratación de empleados con patologías mentales. Ni el Estatuto de los Trabajadores de 1980, ni el vigente de 2015 prevén normas singulares de contratación para los enfermos mentales. El legislador no se ha fijado nunca en la persona trabajadora, sino en los tipos de contratos a regular, estableciendo, por ejemplo, un contrato por tiempo indefinido u otro por un plazo determinado, pero sin prever en estas modalidades contractuales ningunas singularidades para los enfermos físicos ni mentales. Respecto del enfermo físico, quizá no necesariamente, porque la sociedad ha admitido ya la normalidad que supone que un enfermo crónico o un discapacitado físico o sensorial, veces, Esteban, el tema de los diabéticos, claro, por ejemplo, accedan a un empleo. Eso, ¿no? Ellos sí que pueden tener un empleo. Efectivamente, eso es así, un ejemplo diabético, claro, y un enfermo oncológico, un enfermo crónico, un discapacitado físico, un invidente. Eso es, ellos sí que tienen unas condiciones legislativas que permiten que estén en el mundo del trabajo. Sí, siga, perdón. Efectivamente, pero los pacientes mentales sí deberían ser tomados en consideración por el legislador, porque su propia existencia, por esa omisión normativa, es lamentablemente negada. De tal modo que podemos decir que el enfermo mental, tristemente, no existe para el legislador laboral. Efectivamente, el Estatuto de los Trabajadores se limita a considerar como una relación laboral de carácter especial la de los trabajadores con discapacidad que prestan sus servicios en un centro especial de empleo. Ahí está, sí. En este caso. Es decir, se constata una doble limitación normativa. La primera, por referirse a personas con discapacidad, a los disminuidos físicos y sensoriales, no a los enfermos mentales. Y en segundo término, por exigir que dichos empleados presten su trabajo en los centros especiales de empleo, no en cualquier empresa ordinaria. Es muy clara la marginación, Esteban. Me da la impresión que el término que podríamos emplear en este caso, y por los datos que aporta, realmente es una discriminación clarísima, e incluso más allá, es una marginación, porque es evidente que el hecho del enfermo mental en este caso está marginado. Hay figuras que contemplan el que el enfermo físico, podríamos decir, sí que tiene esas posibilidades, pero hablamos del enfermo mental, lo ha ilustrado perfectamente cómo está la legislación al respecto. Y luego se me ocurre que lo urgente, lo prioritario, lo que está demandando este diagnóstico suyo es que realmente haya una legislación que incorpore, desde el punto de vista laboralista, yo creo que lo puede interpretar perfectamente, que incorpore las figuras del enfermo mental a lo que ya está, digamos, dictaminado y lo que está ya en vigor respecto a los enfermos físicos, ¿no? Así que podría ser relativamente fácil esa incorporación, se me ocurre. Debería ser, pero no es así. Para corroborarlo, he acudido a las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal. Esas son las que valen. SEPE, sí. Y nos ofrecen los siguientes datos. Primero, son centros especiales de empleo aquellas empresas cuyo objetivo es proporcionar trabajo a personas con discapacidad para facilitarles su integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. Existiendo en España 2.215 centros que dan ocupación a 64.391 personas. Ahora bien, ¿cuántos de esos trabajadores discapacitados son enfermos mentales? No lo conocemos.
no hay datos, no existen estadísticas. Presumiblemente entiendo que muy pocos y probablemente con trastornos mentales menores. Desde luego, no con graves, trastornos mayores, graves o trastornos límite de la personalidad. Estamos hablando de dos condiciones, realmente la no visibilidad, porque en esta narración que haces se ve, o sea, es que no están. O sea, el problema es que no se les ve. O sea, por una parte hablamos de marginación y por otra parte hablamos de que no tienen visibilidad, ni siquiera están en las estadísticas, que es una de las cosas más tremendas que te puede pasar, ¿no? Cuando no está tu colectivo en la estadística, es que no ni te estudian, ¿no? O sea, claro, es lo más tremendo, ¿no? Luego puede establecerse un criterio, pero lo primero es que me vean. Entonces, es muy claro, según eso, es la situación, permíteme que, sí, voy a opinar muy personalmente, la situación es peor de lo que yo pensaba, sinceramente. Quiero decir que realmente te haces una idea aproximada por conocimiento, por las propias fuentes que tenemos, ¿no? Periodísticas y por mi afinidad con asociaciones, fundaciones, como en el caso de MyTLP, pero realmente no he caído en la cuenta de la situación, que es mucho peor, ¿no? Cuando realmente existen esos centros especiales de empleo, y es que no podemos diagnosticar cuál es la integración en estos centros porque no existe estadística. 64.391 sí sabemos que es la cantidad, pero ¿cuáles de ellos realmente? ¿Qué porcentaje representan los enfermos mentales? De manera que absolutamente desconocido. Es desconocido. Perdón, sí, estábamos en el... Perdón que le había cortado, pero sí es que me parecía apreciar esa doble condición. Y la no visibilidad del enfermo mental me parece una catástrofe, sinceramente. Perdón, don Esteban, sí. Sí, pues... Bueno, seguimos charlando, sí, que bueno, este dato ya me ha conmocionado, tengo que decirlo, ¿no? ¿Y qué ocurre en otros países? Vamos un poco con la comparativa, si le parece, porque siempre surge esto desde el punto de vista de comunicación, de bueno, pero a lo mejor es que estamos igual que otros, tampoco te quejes tanto, Ricardo Martín, que es que a lo mejor estamos en una situación parecida, ¿no? Y por eso la pregunta a don Esteban Ceca, el experto, ¿qué ocurre en otros países con la empleabilidad de los enfermos mentales? ¿Se puede tener una visión comparativa con otros países? Bueno, hay que comenzar manifestando que no existe una normativa internacional uniforme ni vinculante sobre la enfermedad mental. Entiendo. Sí, respecto de las personas discapacitadas, pero ya conocemos que dicha referencia se circunscribe a las enfermedades físicas y sensoriales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 señala como fundamental el derecho al trabajo de toda persona, pero sin referencia explícita alguna al enfermo mental. Entiendo, ni siquiera ahí. Por su parte, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del año 2006 constituye un nuevo instrumento de las Naciones Unidas para proteger los derechos de los discapacitados, pero nuevamente sin expresar referencia alguna a la enfermedad mental. En España, la Ley General de Sanidad del año 1986 se limita, respecto de los pacientes mentales, a reconocerles plenos derechos en el ámbito sanitario y de su rehabilitación personal. Pero sin otorgarles absolutamente ningún derecho al trabajo. Y si acudimos al reciente convenio de 26 de octubre de 2020, suscrito por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 con la Confederación de Salud Mental España, allí se habla tan genéricamente del derecho al trabajo del enfermo mental que ninguna traducción práctica ha tenido en estos 3 últimos años, con un simbólico presupuesto anual de 15.000 euros tan solo. Realmente casi que no hubieran puesto nada. Obviamente. Y lo mismo sucede a nivel internacional, destacando, eso sí, como excepcional y modélica la normativa argentina. Su Ley Nacional 26.657 de Salud Mental reconoce los derechos laborales del paciente mental. Reserva un 4% de los puestos de trabajo de todas las empresas públicas y privadas para estos enfermos. Crea el certificado único de discapacidad como modelo específico de acceso al trabajo de todos estos enfermos y establece, por último, la figura del trabajador social
como encargado de conseguir un empleo a estos pacientes. Legislación que funciona perfectamente en la práctica. Pero salvada esta excepción argentina, en nuestro entorno, en el de la Unión Europea, no existe una normativa ni vinculante ni uniforme para los 27 Estados miembros, resultando muy heterogénea y dispersa la legislación de cada país sobre salud mental y empleo, impidiendo así cualquier análisis comparativo. Así viene a desprenderse de la última resolución del Parlamento Europeo sobre el tema, 5 de julio de 2022, sobre salud mental en el mundo laboral de la Unión Europea. De todo ello se obtiene una clara conclusión. Aún no se reconoce con carácter general y con una consecución práctica derecho al trabajo del enfermo mental. Fantástico. Bueno, Esteban, verdaderamente, don Esteban Ceca, muchas gracias, porque realmente nos ha situado el debate perfectamente. Y bueno, la excepción argentina, es que es así, realmente es así. Y bueno, eso hay que reconocerlo. O sea, están muy por delante, ni siquiera en países europeos como puede ser Suecia, Noruega y los países nórdicos, que suelen ser muy, digamos, en estos muy generosos y legislan, pero ni siquiera. Es Argentina el ejemplo, es así. ¿Qué ocurre entonces en nuestro país, o en Esteban Ceca? Me parece que no hay realmente una legislación. Ya lo hemos comentado, ¿no? O sea que realmente la respuesta es no hay. Entonces, ¿cuáles serían los cambios legislativos prioritarios y urgentes en nuestra legislación para impulsar ese empleo en los enfermos mentales, que en la primera respuesta ya ha dicho que son fundamentales, evidentemente, para una recuperación y para una normalización? ¿Cuáles serían los cambios legislativos desde el punto de vista laboral? Usted, como experto laboralista veteranísimo de la cuestión, ¿cuáles son desde su punto de vista estos cambios que serían imprescindibles? Una acertada definición científica del derecho lo considera como aquella parte de la realidad social que el legislador ha considerado importante, transformándola de realidad social en institución jurídica. En efecto, nada es jurídico si antes no lo ha sido social. Correcto. Cualquier hecho jurídico, cualquier institución jurídica han sido antes un fenómeno social. Y con la enfermedad mental sucede exactamente lo mismo. Es una realidad social, aunque aún permanezca en ese proceso de transformación hasta convertirse en un fenómeno plenamente regulado por el legislador en todos sus ámbitos. En un tiempo no muy remoto, el enfermo mental permanecía escondido, era ocultado por su familia o vivía en un manicomio. Así es. Fase esta, afortunadamente ya superada, sí, afortunadamente. Pero sin resultar menos cierto que al enfermo mental hoy tan solo se le reconocen sus derechos sanitarios plenos, no los laborales. Ello evidencia que el paciente mental no es todavía un completo sujeto de derechos y obligaciones laborales, lo que debe inexcusablemente solventarse hasta el pleno reconocimiento de su derecho al trabajo, en equiparidad de condiciones con cualquier otro trabajador. Nadie duda hoy de la empleabilidad de un trabajador sano, de un enfermo crónico o de un discapacitado físico o sensorial. ¿Por qué entonces no sucede lo mismo con un paciente mental? Sencillamente porque la sociedad aún no lo concibe así, manteniéndole en el solo ámbito sanitario, pero sin reconocerle sus incontrovertibles derechos laborales. Ese es el grave problema. ¿Qué habremos, pues, de hacer? Concienciar sin duda a la sociedad acerca de que un paciente mental debe tener todos los mismos e idénticos derechos de cualquier persona sana, entre ellos el del acceso al trabajo, dado que cuando eso se considere normal en la sociedad, es claro que será la propia sociedad la que se lo imponga al legislador laboral.
Muy bien, muy bien. Bueno, en la radio no se suele aplaudir, porque todo suena fatal, ¿no? Suena Pedro así y tal. Yo siento mi cuasi afonía, realmente, víctima de tanto hablar perfecto. diariamente en Don todos Esteban, los sitios, ¿no? Don Esteban Ceca, extraordinario, para nosotros, en fin, un referente ya, por supuesto, se conoce, su carrera es extraordinaria, no hay, digamos, nada que decir al respecto, nada que añadir al respecto, pero ya hoy, digamos que, bueno, doctorado no, porque ya es doctor, pero se podría decir que ha alcanzado, digamos, la magistratura suprema. Así que bueno, muchísimas gracias, muchas gracias por sus aportaciones, por su aportación, probablemente única, pionera en este sentido. Así que le agradezco sinceramente su tiempo, don Esteban, le agradezco que se haya acercado a Modesto Lafuente 42, a la sede de nuestro estudio 1. Por supuesto. Y actualmente es presidente de honor de Ceca Magán Abogados. Muchas gracias por iluminarnos y compartir con los oyentes de salud mental sus conocimientos, sus extensos conocimientos. Y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, don Esteban. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta la próxima ocasión. Un placer.